bienvenidos pues en este webinario. Gracias por estar siguiéndonos ya desde hace 2 meses, ¿no? Que estamos pues llevando esta situación. La finalidad de los webinarios es que pues pasemos como lo más leve o lo mejor posible que se pueda, ¿no? Y qué mejor pues que nutriéndonos de información que ponentes como quien nos acompaña hoy, que es la licenciada Marcela Cordero, es directora de AMAD, que está en Puebla, y pues ellos pertenecen a la red CONFE. A las personas que nos están siguiendo tal vez de hace poco, les comento que CONFE es una organización que tiene 114 organizaciones afiliadas en casi toda la República y que trabaja para y por personas con discapacidad intelectual y sus familias. Entonces, esta serie de webinarios los estamos llevando a cabo junto con la red CONFE, la cual se denomina así, porque pues somos un equipo que pues justo que se trabaja para las personas con discapacidad, la inclusión educativa, los derechos, políticas públicas, entre otros. Y bueno, pues hoy también nos acompaña Karen Robert de Familias Extraordinarias en la Ciudad de México. También forman parte de la red CONFE y bueno, pues ella nos va a hacer el favor de presentar a nuestra ponente de hoy. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, adelante, Karen. Qué linda, muchas gracias, Ale. Y recordarles también, tanto Adelante Niño Down como Familias Extraordinarias, junto con todo el equipo de CONFE, estamos en todo este equipo de webinars que son para ustedes, para aprovechar toda esta contingencia y seguirles brindando estos servicios, como decía Ale. Nosotros estamos, la verdad, también muy emocionados de tener aquí a MAD. Nosotros en el pasado también organizamos un seminario para apoyo a monitores, que fue un exitazo. Y la verdad, nos da mucho gusto que puedan estar aquí en toda la red CONFE. Les voy a presentar a Marcela Cordero, quien es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es directora de la Asociación AMAD, que es Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad. Y además es asesora del proceso de inclusión de varias personas con discapacidad, también dirigiendo el Departamento Psicopedagógico y del Departamento de Inclusión. Ha sido ponente de diversos talleres, cursos y diplomados a nivel nacional en temas relacionados con discapacidad e inclusión, y nosotros que las conocemos muy bien, tienen un modelo de apoyo integral para las familias, para los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, interactúan con muchísimos colegios y ese modelo les ha funcionado muchísimo. Por eso estamos muy emocionados, Marce, de tenerte aquí. Bienvenida. Hola, buenas noches. También para mí es un gusto estar aquí. La verdad es que AMAD se siente muy contenta de poder participar en estos webinarios que están organizando en conjunto todos ustedes y de poder pertenecer a CONFE. Entonces, el tema que el día de hoy me toca a mí transmitir, pues es educación inclusiva, la educación inclusiva de personas con discapacidad, niños y adolescentes con discapacidad. Y pues es un tema, sí, es un tema en muchas partes del mundo y lo va a seguir siendo cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, adultos que ahorita somos, no tuvimos el gusto de convivir con personas con discapacidad cuando éramos pequeños. Entonces, para nosotros sí nos resuena el pensar en inclusión educativa, el decir esto es posible, sin embargo, en realidad sí lo es. Y gracias a personas que han vivido esta experiencia, ahorita se vuelcan en decir que esto sí es posible. No es un proceso fácil, no es un proceso que siempre tenga los resultados que quisiéramos, sin embargo es un proceso en donde todos nos vamos beneficiando y ahorita vamos a ir tocando cada uno de esos puntos. Entonces, primero que nada, sí les quiero plantear que esto está sujeto totalmente a un enfoque en estos momentos de derechos. O sea, hablar de un enfoque de derechos quiere decir que está totalmente fundamentado y a través de principios que implican igualdad, implican no discriminación, implican respeto a la diversidad, implican el buscar siempre que cualquier persona, y en este caso en específico personas con discapacidad, puedan gozar de plena participación de todas las actividades como cualquier otra persona, por lo tanto también de accesibilidad como tal. Entonces, todo esto de inclusión educativa a veces es como decir, pues, ¿de dónde salió?
sí hay todos unos documentos a nivel internacional y nacional que hicieron toda una movilización para que esto fuera posible, y empezando por las mismas personas con discapacidad. Y esto se basa básicamente en dos áreas. Una es los documentos internacionales, en donde está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a mí me encanta decir, y lo comento cada que es posible, que esto fue promovido por México. O sea, una convención que se aplica a nivel internacional fue promovida por México. México pensó en que era importante que, independientemente de que tuviéramos la Constitución, ¿no? De que en la Constitución el artículo 1 que habla del derecho pleno de todas las personas, era necesario que cada uno de los países que estuvieran alineados a esto tuvieran un documento que buscara en todo momento garantizar que las personas pudieran ejercer esos derechos, las personas con discapacidad. El otro que tenemos de manera actual y que termina hasta el 2030, que es el Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el artículo 4 justamente habla de la calidad educativa, en donde esta educación de calidad lo que pretende es también accesar a las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de estudiar en todos los niveles educativos en igualdad de condiciones como cualquier otra persona, y además con la accesibilidad que para ello debe ser. Aquí también en nuestro país pues se han hecho modificaciones, por ejemplo, a la Constitución. En el 2006, justamente alineado un poco a la Convención, se hizo modificaciones al artículo 1 para hablar también de las personas con discapacidad y tomarlas en cuenta. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que pues busca enriquecer mucho los artículos que ya tenemos previamente, sobre todo el artículo 1 de la Constitución, y se basa y se rige a partir de la inclusión educativa. La inclusión como tal, en todas las áreas, inclusión educativa, inclusión social, inclusión laboral. Y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que como tal, estamos hablando de eliminar la discriminación, tuvo su última modificación en 2012, o sea, es relativamente reciente, y busca alinearse tanto a nuestra Constitución como a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la inclusión como tal está sustentada legalmente, está sustentada a nivel internacional. No es algo que de repente se le ocurrió a la SEP, es algo que ha existido durante mucho tiempo y que en nuestro país estamos aprendiendo a trabajar y a responder a la diversidad que de por sí existe dentro de nuestras aulas. Les puse una Biblia enorme de lo que implica la inclusión educativa como tal en plan de definición. Esta es de la UNESCO, pero hay cosas importantes aquí que me parece señalar. Primero, lo que está buscando es mayor participación de las personas con discapacidad y con diversidad en el aprendizaje, en actividades culturales, en actividades comunitarias, reducir, por tanto, y a partir de este proceso de inclusión, la exclusión de las personas dentro y fuera del sistema educativo. Me encanta que marca que la responsabilidad de educar a todos los niños es de la escuela y de un sistema regular. O sea, está hablando que la escuela regular tiene que poder responder a todos los niños. Bajo las circunstancias que estemos, tenemos que aprender a hacerlo y además aprovecharlo. Es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades. O sea, de por sí los grupos son heterogéneos. En ninguna escuela, en ningún espacio, en ninguna situación hay un grupo homogéneo. Pero muchas veces la escuela ha buscado responder homogeneizando a la población con personas con discapacidad o que presenten alguna condición en específico. Esto no es posible y entonces hace que sí o sí el sistema educativo se tenga que salir de zona de confort. Otro punto que me parece trascendental es transformar los sistemas educativos y los entornos de aprendizaje y también responder a las personas con discapacidad y a la diversidad de alumnado que está dentro de las escuelas. Y el último punto que me encanta es que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y no se ha visto la diversidad como un problema. La intención de todo esto es que la discapacidad sea vista como la discapacidad sea vista como una manifestación más de la diversidad humana. O sea, que la veamos como algo más que pasa de por sí en el ser humano y que además esas personas con esa discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad y no sean vistas como únicamente personas que tienen que recibir servicios o pobrecitos o qué voy a hacer cuando lo reciba en el aula o lo percibamos a través de problemas. Entonces, la inclusión como tal, para que esto se dé, se trata que puedan haber modificaciones dentro de las escuelas en estas tres dimensiones.
en la dimensión cultural de la escuela, que pues son todas estas ideas que las escuelas, tradiciones que manejan a las escuelas y que las escuelas cada una lo tiene de acuerdo a las propias necesidades, a las propias ideologías, a la propia situación de contexto. Las políticas, tanto de ingreso como de permanencia en la escuela, también tienen que tener una visión de inclusión, o sea que desde la parte administrativa, si lo queremos llamar de alguna manera, ya esté que las personas con discapacidad pueden acceder a las instituciones educativas sin que esto genere en algún momento algún tema de conflicto, y también pues las prácticas, que es la parte que ya de manera muy directa le toca a los maestros y a las maestras, el ya llevar como tal a cabo todas estas modificaciones que se necesitan para responder a la diversidad. Porque sí, vamos a tener que modificar muchas cosas para poder acceder y que esta persona pueda tener igualdad de condiciones que cualquier otro niño dentro de la escuela. Pero esos cambios y esos ajustes que se hacen pensando en uno siempre benefician a todos y beneficia al resto de las personas que están alrededor. Por lo tanto, la triada de la inclusión, para que consideremos que realmente una persona está teniendo un proceso de inclusión exitoso dentro de la escuela, tiene que contar con estas tres. La primera es la presencia. O sea, no basta solamente con que la persona esté ahí, ¿no? O sea, ya le abrimos las puertas a la escuela, entonces estamos en el primer paso para pensar que podemos estar en un entorno posiblemente inclusivo. La otra es la participación. Si hay una ceremonia, si hay un festival, si hay una excursión, si hay un campamento, nuestra persona con discapacidad tiene que estar ahí, tiene que participar de todas las actividades que hace la escuela. O sea, no podemos pensar que en ciertas cosas como el Festival de la Primavera la persona con discapacidad no puede participar porque la movilidad está reducida. Hay que buscar opciones y alternativas para poder lograr que la persona esté ahí, porque además los niños y los adolescentes disfrutan de poder participar y estar presentes en cada una de las actividades que la escuela plantea para todos los alumnos, por ende también para una persona con discapacidad. Y el último punto es el aprendizaje. O sea, no nada más es ya está sentado en el aula, no nada más es va a ser la flor número 3 en el festival, sino también tiene que aprender. Y son estos aprendizajes académicos, son estos aprendizajes sociales, son estos aprendizajes de autonomía, que de acuerdo a las características y a las necesidades de cada persona es el aprendizaje que se va a dar, pero siempre con la intención de buscar que haya más retos y siempre pensando que la persona tiene mucho más que dar dentro del entorno y no quedarnos únicamente a partir de la discapacidad. La verdad es que las personas que no convivimos previamente con alguien con discapacidad, pues muchas veces nos cuestionamos el cómo nos vamos a poder acercar a ellos, cómo va a poder estar en la escuela, cómo vamos a poder platicar, pues así como lo hacemos con cualquier otro, es como tenemos que pensar y buscar que esto de estar dentro de la escuela también es una realidad y también es algo que se puede e incluso se debe hacer. Ahora, para que la inclusión se dé, pues necesitamos la participación de muchos agentes. Pero antes de pasar a este punto de participación, sí me parece sumamente importante hacer una aclaración en un punto. El objetivo de la inclusión educativa es que nuestros niños estén en un entorno regular. Por lo tanto, educación especial no es como tal un espacio inclusivo, es un espacio que está buscando también responder a ciertas necesidades de los niños, pero de una u otra forma están segregados, ¿no? Y yo he visto espacios de escuelas de educación especial que están haciendo su mejor esfuerzo y que de verdad ves a las maestras y ves a los directivos haciendo lo mejor que está en sus manos. Sin embargo, eso no es un entorno inclusivo y me parece importante hacer esta aclaración porque a veces nos cuestionamos si el solamente adaptarnos a las necesidades de la persona estamos hablando de inclusión y la realidad es que no. Nos tenemos que buscar adaptar a la persona con discapacidad desde el entorno en el que todo mundo estamos, que es un entorno regular. Ahora, vamos a la parte de la participación. Todas las personas, y hay muchos agentes que están involucrados en un proceso de inclusión educativa. Y se los quise plantear, ¿por qué? Porque a veces no se ve como la amplia gama de personas que pueden estar involucradas en este proceso y que obviamente el que participen tiene resultados totalmente distintos. Entonces, primero que nada es la familia, o sea, la misma familia y la persona con discapacidad incluida ahí es quienes tienen que estar rigiendo y quienes tienen que estar o basados las necesidades y los apoyos
que les vamos a dar todo el mundo en conjunto. Y la familia no tiene que ser nada más la mamá ni el papá, sino tenemos chavos que los cuida la abuelita, que los cuida la tía, que a lo mejor tienen a la nana y los podemos incluir en este proceso para que entonces podamos tener resultados mucho mejores. Otro punto también es la comunidad educativa. Y hablar de comunidad educativa es de directores, hablar de maestros, hablar de compañeros, hablar de familias de los compañeros, hablar de la persona de administración, de la persona que limpia. Todas las personas están involucradas. ¿Por qué? Porque cuando el niño pasa por la puerta, o la niña pasa por la puerta, o el adolescente, todas estas personas lo reciben, lo ven. Si es necesario, le pueden dar algún apoyo, pueden dar información, pueden de una u otra forma involucrarse ahí. Y entonces no es pensar que la persona que se va a hacer cargo del niño, que es la maestra, ¿no? Que es la maestra la que está frente al grupo, es la única que tiene que recibir sensibilización, es la única que tiene que recibir capacitación, es la única que tiene que recibir información. En realidad no, lo tiene que recibir toda la comunidad educativa, porque si es un chiquito o una chiquita que está en primero de preescolar, en algún momento pensemos que en la escuela va a llegar a la secundaria y entonces va a ser un adolescente y todas las personas que están desde primero de preescolar hasta secundaria tienen que tener este proceso de capacitación, porque además si la escuela se anima a abrir las puertas a una persona con discapacidad y el proceso se lleva de manera linda, se lleva de manera armoniosa, van a quedarse con ganas de seguir abriendo la puerta a más personas con discapacidad. Y entonces, si nada más capacitamos a la de primero de preescolar y luego llega a tercero de primaria, pues la idea es que toda la comunidad educativa esté en la misma línea y se transmita el mensaje. A veces las escuelas a nosotros nos dicen que les preocupa mucho lo que los papás de los otros niños puedan decir al momento en el que entra una persona con discapacidad, que si su escuela ya es especial, que si solamente van a ver de este tipo de niños, y sensibilizamos también a los papás y los acompañamos y les hacemos ver que esto va también a tener implicaciones positivas en el desarrollo y en el proceso de aprendizaje de sus hijos, pueden responder de una mejor manera. Y en estos momentos me voy a dar el tiempo, porque lo estoy midiendo bastante bien, me voy a dar el tiempo de comentarles una experiencia positiva que tuvimos con uno de nuestros niños. Lleva desde maternal hasta ahorita en segundo de primaria en una escuela y la mamá tiene relación con ciertas familias y una de las familias comentó que se llevó a su pequeño, o sea, un compañero de nuestro chavo con discapacidad, se los llevó a un restaurante y entonces vieron ahí a un niño con síndrome de Down y el papá dijo que se alejara, que no conviviera con el niño. Y entonces el pequeño, el compañerito del nuestro, le dijo que no, que él tiene un compañero con discapacidad en su aula, que tiene un compañero con síndrome de Down en su salón y que puede convivir y que puede jugar con él y que puede hablar. Por lo tanto, puede hacer lo mismo con el niño que se encontró en el restaurante en los juegos. O sea, nosotros cuando nos contó eso fue como, o sea, todo esto, y siempre lo hemos creído, pero son esos momentos en los que te vuelven a dar esa chispa de emoción hacia el vivir estos procesos de inclusión, todo lo valioso que se hace a partir de tener una persona con discapacidad en el entorno, porque el niño fue quien le enseñó al papá que esto sí es posible y que puede convivir con él y que no le va a pasar nada y que no se va a contagiar, ¿no? Entonces, si nosotros también enseñamos a nuestros niños, ellos nos van a ayudar a transmitirlo a las familias para que entonces realmente se vuelva una comunidad inclusiva dentro de la escuela y por ende se vaya permeando hacia una sociedad. Que el objetivo de hacer esto es que justamente se vaya permeando y que en algún momento seamos una sociedad inclusiva en la que todos podamos participar. Hay una frase que nosotros decimos mucho aquí, que me parece muy interesante y que tiene toda la realidad. Me gusta escuchar las respuestas, desafortunadamente ahorita no se va a poder hacer, pero dice una persona que tenemos aquí en Puebla, todos tenemos un boleto comprado hacia la discapacidad. O sea, hablar de inclusión no es hablar en tercera persona, hablar de ellos con discapacidad. Si nosotros llegamos a la vejez, ¿no? Por las circunstancias que sean, podemos vivir una experiencia de discapacidad y no hasta que lleguemos a ese punto empecemos a hablar de inclusión. También dicen por ahí que no, por no tener la causa, no vamos a hacer la causa, ¿no? O sea, nosotros nos podemos sumar a esto para que la sociedad vaya respondiendo mucho mejor a cualquier persona. Ahora, es importante la participación de todos los involucrados. ¿Por qué? Porque cada uno
de los involucrados que les acabo de mencionar hace un momento juega un rol trascendental dentro de este proceso. Si la familia, si la maestra, si la directora, si los compañeros no se involucran de una u otra forma en esto y de manera con la responsabilidad, con las tareas, con las funciones que cada uno le compete, pues es mucho más difícil que esto se dé. Sin embargo, hemos visto entornos que a lo mejor la maestra de cuarto le cuesta un poco de trabajo, pero la de quinto le echó muchas ganas, entonces está logrando poco a poco que esto se vaya dando, porque por eso comenté al principio, no siempre es un proceso sencillo, pero es un proceso que tiene muchísimas bondades. Si nos involucramos todos, entonces al proceso, pues este va a ser mucho más exitoso, va a generar que haya beneficio para todas las partes que están conviviendo con la persona con discapacidad y además podemos juntos tomar decisiones que beneficien tanto a la persona como al mismo entorno. Hay veces en que a partir de estos grupos que se generan de apoyo o estos grupos que se generan de inclusión, pensando en uno, las decisiones van a impactar al resto y van a beneficiar al resto de las personas que están involucradas dentro de este proceso. Podemos entonces también en conjunto plantear propuestas para toda la escuela y tener una escuela inclusiva desde los cimientos sería lo idóneo, pero poder hacer los cambios para poder abrir las puertas, vamos a empezar a dar pasos que nos van a ayudar a poco ir respondiendo a la diversidad. Y otro punto es que todas las personas que estamos involucradas somos modelos, pero no solamente los modelos de cómo sí te puedes acercar a una persona con discapacidad dentro de la escuela. De una u otra forma, lo sacas de la escuela a todos los entornos en donde te desenvuelves. Yo, cuando llegué a MAP, había trabajado previamente en educación especial y tenía una idea de lo que es la discapacidad como tal. Sin embargo, al estar dentro de Amadia, vivir este proceso de inclusión, pues todas las personas que tengo cerca, en mi entorno más cercano, pues han aprendido también a cambiar esto, ¿no? Han aprendido a ver si hay algún letrero que dice discapacitado en algún lado, pues a todo el mundo nos resuena. ¿Por qué? Porque además un modelo que es importante, que tenemos que plantear dentro del entorno educativo, es un lenguaje inclusivo. Y con eso me refiero a decir personas con discapacidad, no hablar de discapacitados, de Down, de cieguitos, de sorditos, no, es hablar de persona con una condición, porque es una manera en la que nosotros dignificamos a la persona y vemos primero a la persona que como tal la condición. La condición es algo que si es una discapacidad como síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, es una discapacidad que no se le va a quitar a la persona. Bueno, al parecer se nos desconectó un poco, tenemos ahí un tema con el internet. Denos unos momentitos para poder volvernos a conectar con la de AMAD. Ya saben que en estas circunstancias nos suele pasar que tengamos problemas con internet. Denos unos momentos, por favor. Y mientras, en lo que estamos checando, reconectándonos con Marcela, yo les agradezco mucho que haya personas desde Bolivia, Chile, Colombia, muchísimos desde la ciudad de toda la República. Y creo que coinciden muchos y mencionan el hecho de que no puede haber inclusión en todas las escuelas porque no todos la permiten. Creo que en eso tienen mucha razón. Hay varios colegios que no están abiertos todavía, pero han habido grandes avances. La labor que está haciendo CONFE, la labor que están haciendo todas las organizaciones, la apertura que dan cada uno de ustedes con su ejemplo como papás, como docentes. Creo que esa es la lucha en la que estamos haciendo
hoy por hoy en algunos colegios que sí tienen una inclusión o una integración, bueno, efectivamente, algunos piden el monitor, otros no, pero creo que aquí lo importante es cómo se pueden capacitar los mismos maestros para poder dar la atención diferenciada que necesita, no nada más nuestros hijos o jóvenes con discapacidad, sino cualquier niño, ¿no? Es cuando hablamos entonces de los derechos que tienen todos los niños a poder aprender. Es una educación que sea diferenciada para cada uno de ellos, atendiendo las diferencias de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿no? Con las adecuaciones que requiere. Es lo que llamamos eliminar las barreras para que puedan aprender. Seguimos ahorita insistiendo en eso. Doy alguna lectura de los comentarios que nos dan, que les gustaría que estuvieran participando más ahorita viendo a Confe este webinar, muchos de los maestros. Tienen toda la razón. Están conectados muchos maestros de los CAM, de los USAER, muchos padres de familia, pero esos maestros, esos docentes son los que faltan, ¿no? Pero creo que en esta contingencia es una ocasión realmente increíble. Si están muchos pudiendo entrar a toda esta tecnología digital, creo que es una gran ocasión para que ellos a su vez puedan accesar a otros cursos y a otros, una mayor preparación. Lo que mencionan aquí también, que se capaciten los maestros, efectivamente, que estén más presentes los papás, que a una de las mamás, Irma Gabriela, que le ha costado trabajo encontrar una escuela para su pequeño, efectivamente. Entonces ahí lo que se puede hacer es acercarse a Confe también para que puedan darles recomendaciones de colegios para que puedan tenerlos, de todos estos colegios que permiten. Ahora también menciona, por ejemplo, Patricia Ramírez está de acuerdo en que en algunos casos las personas con discapacidad pueden asistir a escuelas regulares, pero en horarios alternos. Pero en la mayoría de las veces la educación especial es básica e insustituible. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber esa recomendación, esa experiencia que tienen los maestros de educación especial que puedan aportar también a todos los maestros, ¿no? Y a todos los padres de familia. Aquí también nos menciona Virginia Delgado Vázquez el compromiso de los docentes de la escuela regular con la inclusión que lo requieran. A ver, espérenme, ya se me movió la pregunta que tenía. El compromiso de los docentes de la escuela regular con la inclusión que lo requieren deja importantes enseñanzas a los alumnos en general, como los UDEI en CDMX, en la Ciudad de México, es la experiencia que tiene. Gracias por sus comentarios. Acá también nos pregunta Patti Sánchez, ¿se puede hablar de inclusión cuando la escuela te pide que forzosamente debe tener el niño una sombra y que el padre de familia debe de pagarlo? Bueno, ese es otro de los temas que estamos viendo efectivamente en los colegios que se permite esta integración. No podemos hablar de inclusión plena, vamos migrando hacia ese punto. Hicimos una encuesta en familias extraordinarias y lo que vimos es que en algunos colegios sí piden la sombra, en algunos piden una cuota extraordinaria, en otros sí piden que los paguen los maestros, los padres de familia, en otros tienen departamentos de inclusión que asesoran efectivamente a los maestros, que es un poco la labor que hacen los USAER y los CAM en los colegios públicos para poder apoyar a las maestras, ¿no? Aquí el hecho innegable es, se necesita esta preparación. Yo que conozco a las de AMAD y ahorita en lo que estamos tratando de reconectarnos con Marcela, lo que ellos hacen mucho, el modelo que manejan es ir cada semana a asesorar a los colegios y ver qué avances tienen los niños. Y les dejan un programa con objetivos que puedan irse midiendo semanalmente, mensualmente, trimestralmente, para ver que tenga avances efectivos. Entonces, con este seguimiento y apoyos para dudas que tengan los maestros. Entonces, este es el modelo que ha seguido AMAD, que les ha funcionado y que además refuerzan en su centro a cada niño en la semana, me parece que son 2 veces a la semana, refuerzan los temas que requieran, si son matemáticas, si son temas conductuales,
si son temas de motricidad. Ya tenemos aquí a Marcela Hola, conectando. perdón, una disculpa, de verdad hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control, como en este caso la lluvia. Entonces, pues desafortunadamente me movió, pero yo aquí sigo superpuesta para que sigamos. Bienvenida Entonces, otra vez. Marce, justo en este intermedio estaba un poco platicándoles el modelo que sigue AMAD de asesoría a las escuelas, a los niños y jóvenes y cómo refuerzan en tu centro de trabajo, ¿no? Pero adelante, te sigo para que continúes. muchas gracias, Karen. La verdad es que agradezco que hayas podido comentar nuestra labor en este tiempo, porque ha sido justamente esta experiencia que se ha vivido en AMAD la que me ha hecho que podamos estar aquí frente a ustedes y además poderles transmitir pues a través de la experiencia y afortunadamente la mayor parte de experiencias positivas que la inclusión se puede dar en estos entornos, en inclusión educativa en específico. Entonces, bueno, habíamos terminado ya un poco con la parte de participación y las estrategias es la parte sumamente interesante de hablar de inclusión, ¿no? Cuando se pone todo esto en bonito y muchas veces llegan a comentar que pareciera un entorno utópico, ¿no? Es porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de vivirlo o se ve como algo difícil. Sin embargo, las estrategias que ahorita les voy a transmitir es contemplando a las familias, es contemplando a las escuelas, y es contemplando a la sociedad en general, porque todos tenemos un compromiso para que esto se pueda dar. Entonces, la inclusión es importante contemplar primero que nada que empieza desde la familia. La familia es la primera que desde que apuesta por entornos inclusivos de educación para sus hijos y apuesta por buscar la alternativa para que sus hijos estén en estos espacios, desde ahí ya estamos haciendo una diferencia. Desde casa, el que los niños puedan participar en las decisiones de las familias, en las actividades que corresponden a cada casa, a cada entorno en donde ellos se desenvuelven, estamos empezando a trabajar con inclusión, ¿no? El niño no puede estar, o el adolescente no puede estar lejos de las decisiones, por ejemplo, para ir al restaurante, para ir de vacaciones, o simplemente para una salida, y pensemos que va a querer participar o va a levantar la mano dentro de la escuela. La realidad es que la familia tiene un papel crucial y sumamente importante en la visión de inclusión y en cómo se puede dar este proceso. Otro es que la familia sí tiene que trabajar el proceso de habilidades sociales con los niños, buscar que los niños puedan estar en cualquier lugar. Si yo quiero que esté incluida la escuela, también me lo llevo al súper, también me lo llevo al cine, también me lo llevo a vacaciones, también me lo llevo a cualquier lugar en donde yo vaya para que entonces mi hijo aprenda lo que también estamos buscando a partir de la inclusión educativa, modelos de personas de su misma edad cronológica, de preferencia, en donde sepan cómo relacionarse y desenvolverse en un entorno natural en el que cualquier persona estamos, en un entorno que se considera regular. Entonces, es necesario y sumamente importante trabajar las habilidades sociales en los niños, desde el saludar, desde el despedirse, pedir permiso, pedir perdón, ¿no? Mantenerse en esta parte, por ejemplo, de autodeterminación, mantenerse aseados, ¿no? Porque esto es más fácil que genere que las personas al momento de ver a una persona con discapacidad pues digan bienvenido, muchas gracias. Por ejemplo, también es importante contemplar la conducta. Se tienen que trabajar en reglas, límites y normas de la persona con discapacidad desde casa para que entonces entienda que esa es la forma en la que se tiene que comportar también en entornos, en este caso y en específico como la escuela. Emilio Ruiz, que es, y creo que jamás me voy a cansar de comentar lo que él dice, que es una persona que trabaja con personas con síndrome de Down en España, y le dice a las familias que si tú llevas a tu hijo al cine y no lee, no escribe, nadie se va a dar cuenta, pero si se comporta de manera inadecuada, sí. Entonces, es sumamente importante que empecemos a trabajar con la conducta y con la noción y con la idea de que el comportamiento que le estamos pidiendo, si tenemos a otros hijos, al resto de la familia, es el mismo comportamiento que le vamos a pedir a la persona con discapacidad, ¿no? Tenemos que contemplar también las necesidades de apoyo que tenga. Sin embargo, sí le vamos a pedir que tenga cierto, o sea, que se pueda comportar y su comportamiento sea lo más funcional posible en el entorno en donde estemos. Tenemos que trabajar la autodeterminación. Vamos a hablar, va a haber otro webinario para trabajar y comentar autodeterminación y profundizar en este tema, pero implica la toma de decisiones de la persona con discapacidad en su propia vida. Y esto no es pensando solamente en personas a lo mejor con discapacidad intelectual o con un nivel de funcionalidad diferente. Una persona con discapacidad, con PCI, con espasticidad, puede tomar
decisiones, aunque sean pequeñas decisiones, que van a hacer cambios de manera significativa en su vida. Otro punto es que necesitamos mantener confianza y comunicación con la escuela. Si nosotros, y lo sé porque también soy mamá, no tengo hijos con discapacidad, pero también sé como mamá que cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en la escuela, estamos dejando lo que más nos importa y lo que más queremos en el mundo. Sin embargo, a veces cuando dejamos al hijo con discapacidad, si lo protegemos tanto y no confiamos en el entorno en donde está, pues vamos interrumpiendo o entorpeciendo un poco el proceso de inclusión. Sabemos que no siempre se puede responder como se quisiera a la necesidad de cada uno de los pequeños, pero entonces buscamos opciones. También es importante y muy trascendental confiar en su hijo, en su propia hija, en su propio proceso, en que todas las personas aprenden y pueden aprender cosas que a lo mejor para nosotros sean muy importantes o cosas que sean pequeñitas. Sin embargo, todo lo que los niños aprenden y todo lo que las personas con discapacidad aprenden, pues les va a beneficiar, les va a representar algo de manera momentánea y a futuro. Ahora, para las escuelas, lo primero que necesitamos y lo primero en donde siempre hacemos mucho énfasis es que la escuela puede ser la escuela que sea, puede ser la escuela rural, puede ser la escuela de paga más importante de la ciudad, puede ser la escuela de gobierno, puede ser la escuela particular, pero que es un poco más sencilla, ¿no? No importa la escuela que sea, mientras las personas que estén ahí dentro tengan la actitud hacia la persona con discapacidad, de verdad todo fluye y se da de manera diferente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene actitud, aunque no tenga información previa del diagnóstico, aunque no tenga información previa o haya tenido experiencia de haber trabajado con personas con discapacidad, tiene la disposición de hacer esto, de aprender y reaprender a partir de esta experiencia. Y sabe que lo puede afrontar como un reto y sabe que puede ser una experiencia que la va a beneficiar. Por lo tanto, la actitud es lo mejor y a veces la actitud puede venir del grupo de maestras, puede venir de la directora, ¿no? Que las directoras o directores son maravillosos muchas veces y ellos permean este mensaje de inclusión al resto de sus maestros o a su población, a su comunidad educativa y entonces se vuelve mucho mejor. Pero la parte más importante de verdad es la actitud. A veces nos cuestionan, ¿por qué tengo yo que trabajar con una persona con discapacidad si yo no soy educadora especial? ¿No? Sí hay una formación de educación especial que es sumamente valiosa. Sin embargo, una persona que haya estudiado para ser maestra tiene la capacidad de buscar otros recursos para poder acceder, para que sus alumnos accedan al aprendizaje que se consideran esperados o que necesitan los niños tener. Entonces, también las maestras están aprendiendo a partir de esta experiencia cómo cambiar su propia práctica. Yo creo que todos los profesionales en algún momento de nuestra vida nos tenemos que cuestionar nuestra práctica y les garantizo, si no han vivido esa experiencia, que una maestra o maestro de educación regular, a partir de que llega alguien con discapacidad, se cuestionan su práctica y ojalá muy para bien, para que hagan modificaciones y sea tanto tengan implicaciones positivas tanto para ellos como al resto de los niños. Y es reaprender todas estas estructuras que previamente hemos tenido, que hemos aprendido durante muchos años, que es la manera en la que le podemos dar acceso a los niños o les tenemos que enseñar a partir de un pizarrón, ¿no? Se puede entender que a partir de que hay personas diversas y que para nosotros es sumamente evidente, vamos a tener que dejar el pizarrón a un lado y buscar alguna otra forma de poderles hacer llegar ese conocimiento a los niños. Es importante, una de las estrategias que también tienen que ser muy claras es que nosotros somos el ejemplo para los niños, los maestros, los que están frente a ellos, somos el ejemplo de cómo nos podemos relacionar con una persona con discapacidad. Si yo, maestro, lo cuido así o le hablo de cierta manera o que no corresponde ni a su edad cronológica ni a su necesidad, ni mucho menos, o yo le permito conductas que no le permitiría al resto, los niños introyectan que esa es la manera de comportarse con las personas con discapacidad. Y ojo, la realidad es que lo que estamos buscando es que estos niños en un futuro sean las personas que normalicen la discapacidad y no les haga tanto ruido. Tener junto a una persona en silla de ruedas, junto a una persona con ceguera o con sordera o con la condición que sea, sino que sea lo más natural posible. Por ello el mensaje que las maestras y los maestros transmitan
es muy importante para que los niños sepan que esto puede ser sumamente natural, cómodo, tranquilo y que la convivencia a partir de ello nos va a enseñar a todos. Tenemos que mantener una comunicación abierta con la familia y con el grupo de apoyo externo. O sea, la familia necesita saber qué es lo que está pasando dentro de la escuela. Y sabemos que toda escuela tiene currículo oculta, toda escuela tiene cosas y cuestiones que de una u otra forma el que la familia lo sepa tampoco le va a beneficiar. Sin embargo, una escuela tiene que estar abierta a poder comentar las estrategias, a poder comentar las acciones, las actitudes, todo lo que se ha estado trabajando con la persona con discapacidad, con la intención de que la familia también se sume a esto, haya confianza y entonces la familia también comente todo lo que está pasando del otro lado e impacte de forma positiva a la persona con discapacidad. Lo mismo con el grupo de apoyo externo, o sea que pueden ser todo el grupo de terapeutas, nosotros incluso hemos tenido contacto con neurólogos, porque lo que estamos buscando es que todo el grupo de apoyo y todos los involucrados realmente estén participando, como les comentaba anteriormente. ¿Se tienen que hacer ajustes curriculares? Sí, tenemos que trabajar en hacer como lo tengan conocido, adecuaciones curriculares, adaptaciones curriculares, como sea, sí se tiene que hacer y aprender a partir de ello. De las cosas más padres que sucede es que a partir de esos ajustes que estás pensando en uno, le beneficia a otros que no habíamos notado de manera inicial. Entonces, estos ajustes curriculares no implica hacer un trabajo extra muy monumental, ¿no? Si sabemos y conocemos a la persona, sus necesidades, sus intereses, su momento de desarrollo, y tenemos claros los objetivos que queremos aterrizarle a la persona y los aprendizajes, pues para la maestra o maestro puede ser mucho más sencillo poder llevar este proceso. Tenemos que ver también más allá de la discapacidad. Si yo únicamente veo que mi niño tiene autismo, veo que mi niño que está en mi salón o que mi adolescente tiene discapacidad intelectual y únicamente lo veo como eso, entonces desde mi planeación, desde el cómo me acerco, desde el cómo convivo con él, está únicamente centrado en eso. Si yo lo veo como Luis, como Juan, como María, como Laura, si yo lo veo primero que nada como persona, lo veo como niño, lo veo como adolescente, entonces mi visión de cómo hacer esto cambia, porque me doy cuenta que la persona es mucho más que la discapacidad. Tenemos que ser equipo también tanto con el apoyo externo como con la familia, pero escucharse entre maestros, escuchar las experiencias de los otros maestros que a lo mejor ya han tenido a personas con discapacidad dentro del aula, también ayuda mucho a que la maestra o maestro frente al grupo pues no se sienta solo y pueda aprender de la experiencia de alguien más. Y pues como sociedad en general, que yo sé que las personas que están escuchando esto tienen interés por hablar de discapacidad, por saber de inclusión educativa. Sin embargo, para la sociedad es importante tener en cuenta que primero necesitamos darnos una oportunidad de conocer a personas con discapacidad. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando psicología, mi intención en ningún momento había sido trabajar con personas con discapacidad. En el momento en el que me mandan a hacer prácticas en esta área fue cuando descubrí, yo creo que para lo que estaba destinada, para lo que realmente iba a amar y que en estos momentos amo totalmente, que es mi trabajo, pero darnos la oportunidad únicamente de convivir, de acercarnos, de platicar, de observar, ¿no? De evitar juzgar lo que está sucediendo con la otra persona, pues eso ayuda a que la manera en la que nos podamos desenvolver con alguien cuando lo tengamos cerca, pues sea mucho más tranquilo y mucho más armonioso. Y vamos a buscar también tratar a la persona de acuerdo a su edad cronológica. Si vemos a un adolescente, no le vamos a preguntar si ve capítulos de Paw Patrol, ¿verdad? Le vamos a preguntar cosas que corresponden a adolescente para tener entonces comunicación y lenguaje en común. También a partir de esta ponencia les he hablado de los beneficios de la inclusión. En las muchas escuelas con las que nosotros trabajamos con más de 40 escuelas aquí en la ciudad de Puebla y en municipios aledaños. Al inicio las escuelas cuando van a recibir a una persona, pues lo ven como con mucho trabajo, lo ven como es sobre la única persona que pues ya se está trabajando por esa persona. No ven todo lo que va a generar a los demás. Y hemos tenido experiencias muy padres y la maestra de la que voy a hablar sabe perfecto que normalmente comento de ella, pero me parece muy importante porque cuando yo trabajaba con una persona con síndrome de Down, donde su comportamiento, pues sí,
que el comportamiento era disruptivo, en algunos momentos la maestra decía, cuando llegue a cuarto, mi chiquito estaba en primero, cuando llegue a cuarto voy a renunciar, yo no sé qué voy a hacer cuando este niño llegue a cuarto, ¿no? Cuando estaba en segundo, yo no era su asistente, pero seguía llevando el departamento psicopedagógico de la escuela. Y sí le iba a molestar un poquito. Ya está en segundo, va a llegar a cuarto, ¿no? Ya falta menos. En tercero, cuando empezó el año, bueno, yo estaba con él, ya va a llegar a cuarto, Miss, ¿qué va a hacer, no? Al final del ciclo escolar, se acercó conmigo y me dijo, ¿qué vamos a hacer para el siguiente ciclo? En vez, o sea, a pesar de que su idea inicial pues fue de miedo, que yo creo que también se vale tener miedo ante lo desconocido, tener miedo ante algo que nos cuestiona nuestra práctica, algo que nos cuestiona o que nos hace salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Se vale tener ese miedo, pero ¿qué vamos a hacer a partir de ese miedo? Podemos hacer cosas que nos sirvan a todos. Entonces, cuando esta maestra se acercó y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y pensando mucho en cómo ajustar los contenidos para que pueda tener aprendizaje este niño, la verdad es que puede decir, wow, ¿no? Y ahorita es una maestra que en su postura de coordinación busca que todas las maestras tengan esta idea de que un niño con discapacidad no implica un problema, no es un problema dentro del aula, es una persona de la cual podemos aprender todos y que nos enseña no nada más esta parte hermosa de yo buena persona voy a convivir contigo, ¿no? Sino nos enseña cosas que de manera profesional y personal nos sirven enormemente. Entonces, dentro de los beneficios para la persona con discapacidad, pues son básicos. Les estoy poniendo los sencillos y los que hemos percibido, que es primero que nada ejerce su derecho a la educación inclusiva, tal cual. O sea, ejerce su derecho a estar en un entorno al que de por sí pertenece. Al momento en el que la persona está ahí, pertenece de manera mucho más auténtica a la sociedad a la que de por sí está, ¿no? Se ha hecho muchos estudios o se llega a cuestionar educación especial y si hay alguna educadora especial que está escuchando esto, de verdad sé que hacen su labor con todo el amor del mundo. Sin embargo, sí se ha observado que los niños que están en un entorno segregado y tan protegido, cuando salen a desenvolverse en la sociedad, como cualquier otra persona, porque en algún momento va a salir, les cuesta mucho más trabajo que una persona que ha vivido este proceso de inclusión. Entonces, el derecho a la educación inclusiva es el primer beneficio que viven, el estar en un entorno en el que deberían estar y no se tendría que cuestionar en ningún momento. Desarrollan habilidades sociales, porque en un entorno de educación inclusiva, pues les permiten o les piden ciertas normas de comportamiento que los niños van aprendiendo y van aprendiendo a través de sus pares. Hay aprendizaje no solo en lo social, sino también en la parte académica. La persona también aprende muchas cosas y muchos contenidos y cosas que son importantes y son relevantes y sí, con ajustes curriculares, pero también hay un aprendizaje profundo y aprende del otro cuestiones también de independencia y de autonomía que en muchos otros espacios podrían no darse de la misma manera, porque los niños ya a ciertas edades hacen cosas, ¿no? Dan la mochila, sacan la libreta, ponen la fecha, sacan el estuche, y de repente a los nuestros, sin darles la indicación, los ves haciendo lo mismo, porque están aprendiendo de lo que está pasando con el otro. Por lo tanto, se genera mayor autonomía y les permite a los niños adaptarse a cualquier entorno, porque en algún momento van a estar con otro maestro, van a estar con otro maestro, van a estar con otros compañeros y se van poco a poco adaptando a cada uno de los entornos a los que se van enfrentando y posteriormente a un entorno laboral y a pues, la sociedad como todo el mundo en general. Ahora, en cuanto a la escuela, primero viven la diversidad y yo creo que este punto de vivir la diversidad no es nuevo. Todos los entornos y como lo mencionaba anteriormente, ningún grupo es homogéneo. Sin embargo, es mucho más evidente y entonces híjole, pues tengo que hacer cosas distintas porque me doy cuenta que hay una persona que considero diferente y entonces me tengo que mover de aquí. Hay aprendizaje para todas las partes que están involucradas. Las maestras que hacen esto de los ajustes razonables, de los ajustes curriculares, y lo hacen para la persona con discapacidad y de repente ven que también les sirve para el niño que tiene hiperactividad y también les sirve para llamar la atención para el niño que está viviendo algún tema emocional desde su casa porque a lo mejor los papás se están divorciando o les sirve para todos porque están chiquitos y necesitan el contenido concreto, pues es una maravilla, ¿no? O sea,
Pensar en que no es para una persona, sino también es para la misma maestra, aporta muchísimo. Por lo tanto, se desarrolla muchísima creatividad. Lo que más se necesita para hacer estos ajustes curriculares es la creatividad de los maestros y el conocimiento totalmente del entorno. Entonces, insisto, te sacan de la zona de confort e intentas buscar otros medios y otras maneras de acercar el contenido a los alumnos. Cada escuela, y la mayoría de las escuelas que nosotros hemos visitado, pues tienen estos valores bonitos pegados, o el mes del valor de la honestidad, o el mes del valor de la solidaridad, o los tienen ya como muy marcados. Los niños viven y las maestras viven estos valores de manera mucho más clara cuando hay una persona con alguna condición que se percibe como diferente. ¿Por qué? Porque se vuelven más solidarios, se pueden volver más respetuosos, se pueden volver personas que realmente estén llevando a cabo los valores que nosotros muchas veces se los queremos decir en discurso o se los queremos poner por escrito. Los niños a partir de esta convivencia realmente lo están viviendo. Y entonces todo el entorno aprende a aceptar la diversidad. Todas las personas en cualquier espacio en el que nos desenvolvamos buscamos diversidad, pero somos muy, a veces no tenemos la idea de que la diversidad humana también es importante que la vivamos y la reconozcamos. Por lo tanto, a partir de que las personas están ahí dentro, aprendemos también a darnos cuenta que el humano es sumamente diverso y aceptar esa diversidad igual. Los niños se encuentran semejanzas, pero también las maestras y también los maestros. A mí me encanta darme cuenta cómo los niños en algún momento dicen, wow, y también juega Play, wow, y también le gustan las Barbies, wow, y también se va de vacaciones, y lo ven como algo muy novedoso cuando dices, claro, es una persona como cualquier otra, pero cuando se empiezan a dar cuenta de esto y dicen, ay, a mí también me cuestan las sumas, ¿no? O también a mí me está costando trabajo leer, te das cuenta que no es tan diferente en muchas cosas como anteriormente pensabas. Y por ende se genera una sociedad mucho más inclusiva, que al fin y al cabo es el objetivo de esto. La escuela es una mini sociedad. A partir de esa mini sociedad podemos irles enseñando a nuestros niños a aceptar y valorar la diversidad del mundo en el que viven, y cuando salgan tengan esa idea para el resto y se permea cualquier entorno en el que ellos estén. Y por supuesto la familia. La familia de la persona con discapacidad, primero que nada, siente pertenencia, siente que pertenece a algún lugar. La escuela te da eso, cualquier escuela te da eso, pertenecer a algún espacio. Y si tienes dos hijos y a uno lo llevas a una escuela y otro lo llevas al otro, de repente ni perteneces a un lado ni perteneces al otro. Pero ellos se sienten que además no solo pertenecen a la escuela, sino a la sociedad, porque están llevando a sus hijos a una escuela como cualquier otra persona. Las expectativas también cambian, y no cambian a una idea poco real, ¿no? Del hijo, o a pensar que al momento en el que está en una escuela inclusiva ya no tiene discapacidad. No, las expectativas únicamente se ajustan a ver que hay mayores oportunidades, hay otras cosas, hay otras experiencias que puede vivir su hijo, que a lo mejor en otros espacios no estarían como tan claros o tan marcados. También aprenden a entender que las conductas las tienen que volver funcionales, el comportamiento de su hijo lo tienen que volver funcional para cualquier espacio, y empiezan a cambiar eso, y entonces podemos tener adultos con mayor independencia, mayor autonomía, de acuerdo a su propia necesidad de apoyo, desde que la familia está viviendo estos procesos. Y de la misma forma, ven a sus hijos más allá de la discapacidad. Qué padre es cuando a una familia con un hijo con una condición lo invitan a la fiesta, ¿no? Cuando anteriormente nunca los habían invitado. De verdad es una experiencia padrísima ver cómo la familia ve esto de fui a la comida y lo invitaron a la casa y el niño vino a la mía, como un momento padre de convivencia, como un momento en el que también están perteneciendo ahí. Entonces, la inclusión educativa no es una utopía, la inclusión educativa no es algo que no sea posible. La inclusión educativa lo que necesita es actitud, necesita disposición, necesita ganas de aprender, necesita en algún momento sí informarse para poder ajustar los apoyos del entorno a la necesidad de la persona. Pero verlo como algo que a todo mundo nos va a enriquecer, cambia totalmente de la visión que representa el tener a alguien con discapacidad dentro de un aula. ¿Necesitan apoyo a las maestras? Sí. ¿Necesitan información? Sí. ¿Necesitan capacitación? Sí. También necesitan sentirse escuchadas, sentirse escuchadas en sus dudas, en sus miedos, en frustraciones, ¿no? Porque de repente te puedes frustrar. Pero si todo este proceso se da, pues es mucho más sencillo y mucho más viable y exitoso
que se dé la inclusión en las escuelas, en cualquier tipo de escuela. Por último, les quiero dejar mis datos, porque si no me equivoco, nosotros ya estamos prácticamente en tiempo. Y bueno, yo soy Marcela Cordero, como lo mencionaron de manera inicial, soy la directora general de AMAD. Está mi correo para cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Puebla y sé que nos están escuchando en otros estados de la República, pero cualquier duda, cualquier inquietud que tengan o necesidad de acompañamiento que presenten, con todo gusto podemos hacer el ajuste para poder acompañarlas. Entonces, muchas gracias de verdad por permitirnos, como a Matt y a mí de manera particular, que yo soy quien está representando a Matt el día de hoy, tocar este tema tan bonito, en donde nosotros trabajamos todos los días por ello, en donde nosotros lo hemos considerado ya nuestra labor de vida, ¿no? Porque creo que desayunamos, comemos y cenamos inclusión y con todo el gusto del mundo, y les queríamos transmitir esta emoción por esto, transmitirles que la inclusión educativa tiene muchísimas bondades y que darle una oportunidad a una persona con discapacidad de estar en una escuela de verdad puede ser una experiencia maravillosa. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y perdón nuevamente por los temas técnicos que desafortunadamente estuvieron fuera de mi control, pero retomamos rapidito el proceso. Qué linda, Marce. Pues vamos a aprovechar, tenemos todavía tiempo para poder hacer, comunicarte algunas de las preguntas que tienen. Nada más recordarte que te están viendo más de 300 personas entre Zoom y Facebook, y hay muchísimas preguntas en particular que lo que te pediríamos es que después, si tuvieras la generosidad de poderlas responder a cada una de ellas, y muchas se enfocan en, así como tú comentabas, ¿no? Esos tres ejes: familia, escuela y también todo este apoyo que se puede generar por parte de ustedes, ¿no? Y nos mencionaban mucho el tema conductual, ¿no? Creo que es fundamental empezar desde casa a trabajar los comportamientos disruptivos, la conducta social, para que la pueda reflejar en las escuelas, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que creo que todos como familia, y no es nada más en familias con discapacidad, ¿no? Todas las familias tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos buenos modales, de enseñar a comportarse en cualquier espacio en el que se desenvuelvan. Pero cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, muchas veces hay este entendimiento disminuido del entorno, por lo tal me acerco a ti de una manera como no adecuada, ¿no? Porque a lo mejor no estoy acostumbrada a convivir con más personas. Sin embargo, el trabajar con la conducta desde la familia es fundamental para que podamos generar que sea mucho más sencillo el que las personas puedan ser incluidas en cualquier espacio. Las maestras lo que más ruido les puede llegar a hacer es que la persona se comporte de manera inadecuada, y entonces, ¿qué hago con los demás? Y entonces, ¿cómo doy mi clase? Y entonces, ¿cómo doy resultados? ¿No? Pero si el niño se comporta de manera diferente, pues obviamente ayuda a que esto sea mucho más tranquilo y mucho más armonioso para todas las personas involucradas. Y lo que mencionabas también de trabajar con las escuelas, te recuerdo que hay muchísimos padres de familia viéndonos este webinar, muchos maestros de USAER, de CAMS, y los padres, los enfoques son diferentes, pero son muy interesantes, porque tanto los maestros de USAER o de CAM lo que preguntan es cómo podemos involucrar a los padres de familia para que también puedan colaborar con nosotros. Y los padres de familia voltean hacia cómo pueden buscar que los maestros se capaciten mejor. Entonces tenemos dos visiones, pero que están buscando lo mismo. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese acercamiento? La verdad es que nosotros justamente somos esos árbitros, estamos justamente a la mitad mediando y entendiendo a la familia, mediando y entendiendo a la escuela y buscando que estos canales de comunicación se den, incluso sin nuestra presencia. En algún momento, como asistentes de inclusión, lo que buscamos es que ya no estemos presentes, ¿no? Pero asesorando a las escuelas y a las familias, buscamos que este canal de comunicación sea mucho más amable, porque se vale que ambas partes tengan dudas, se vale que ambas partes tengan miedo, se vale que ambas partes no sepan qué hacer, pero a veces esta comunicación no se da como tendría que ser, y entonces ya se fricciona o pensamos que la otra parte no está haciendo lo que le compete. Es importante vincularnos desde la parte profesional, os hablo de maestros dentro de la escuela, vincularnos con la familia de una manera que ellos no se sientan juzgados. Nosotros que no vivimos
el estar con una persona con discapacidad todos los días, no podemos levantar el dedo acusador. Necesitamos buscar maneras en las que las familias sientan empatía, ¿no? Sientan que nosotros también los estamos entendiendo y que no estamos juzgando lo que están viviendo de ese lado para que se sumen a lo que está pasando dentro de la escuela. También hay que tener un entendimiento que los niños no se comportan igual en la escuela que en la casa. Por lo tanto, hay cosas que nosotros en la escuela vemos y que en la escuela y que en la casa pues no están sucediendo como tal, y entonces la familia, por más que quiera intervenir, pues no puede resolver siempre lo que está sucediendo aquí. Si se hacen momentos de comunicación, si se hacen como muy claros y muy planteados, y a la familia se le transmite no nada más toda esta gama de cosas que hay que trabajar en el niño, que pensemos que se los transmitimos como áreas de oportunidad, sino también les decimos los logros, las fortalezas, lo que el niño aporta de manera positiva, pues también la familia se siente con más ganitas de participar, ¿no? Cuando les transmitimos las cosas de manera mucho más positiva, es más fácil que la familia diga, chin, también sí me falta hacer esto, ¿no? Pero qué padre que está logrando aquello, porque a veces de parte de las escuelas, y no juzgo ni juzgaré nunca eso, pero sí les llegan a transmitir el todo el tiempo se porta mal, él no está haciendo las cosas bien, el no, 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 en vez de decirle también hizo esto lindo, ¿no? O sea, sí, en algún momento no se sienta, pero está jugando bien en el momento del recreo. Entonces, le das un equilibrio a la familia, recibe la información diferente y puede participar o quererse sumar mejor. Y desde la familia es importante confiar en la escuela, porque a veces los dejamos con mucho estrés, ¿no? O los dejamos con miedos, pero buscar también tener los espacios en escuchar de manera activa a la maestra, las aportaciones que nos tiene que dar. Yo creo que eso también ayuda. De repente nos casamos como familias de esto nada más es lo que mi hijo necesita y no le doy la oportunidad al otro de que me aporte a partir de su experiencia y de las vivencias que tiene con el niño, qué otras cosas en conjunto podemos hacer. Necesitamos trabajar en conjunto, eso sí o sí, para que el niño realmente se vea beneficiado, la persona se vea beneficiada de esto. Y como padres de familia, hay varias preguntas al respecto, es ¿cómo pueden iniciar esto en los colegios? Por ejemplo, preguntaba una mamá que ella se involucró mucho en los 4 primeros años de primaria, pero que se encontraba siempre con que no daban seguimiento a los colegios. O sea, era como empezar de cero cada año. ¿Tú qué sugieres? ¿Que haya un departamento que lleve el tema de inclusión en las escuelas, o en el caso de las escuelas de gobierno, cómo se puede dejar este conocimiento para las generaciones que vienen? ¿Cómo le puedes hacer? Mira, depende realmente de cada contexto. Hay fórmulas que funcionan igual dependiendo de la escuela, porque hay escuelas que sí tienen la apertura o los recursos para poder tener su propio departamento de inclusión, que lo que va a buscar es darle seguimiento al niño durante su formación educativa y desde que te reciben a la familia, ¿no? Porque a nosotros nos toca hacer eso. Desde la primera entrevista estamos involucrados hasta que la persona en algún momento termina su formación. Eso sería lo idóneo. No hay en todos los espacios una posibilidad de esto de la misma manera. Sin embargo, y a pesar de que sintamos que cada ciclo escolar empezamos desde cero, a lo mejor se pueden hacer reuniones previas, ¿no? Reuniones previas para preparar a la siguiente maestra. Si tienen psicólogo, nos acercamos con los psicólogos, porque cuando no hay todo un equipo de acompañamiento, pues sí, muchas veces las familias pues no la pasan al 100% lindo, pero si durante el año ven que hay beneficios a partir de eso, pues le vuelves a hacer la lucha al siguiente ciclo escolar. Con las escuelas que tienen este acompañamiento de USAER o con los chiquitos que es CAPEP, también usualmente podemos darle seguimiento a estas familias siempre y cuando haya comunicación y apertura. Dependemos de la comunicación, de la apertura y de la actitud del entorno. Por eso lo que nosotros siempre recomendamos es la escuela que sea mientras tenga actitud, ¿no? Mientras tenga toda la disposición, la escuela que sea. Pero estamos picando piedra en estos momentos, todos los que estamos trabajando en esto y todas las generaciones de niños que lo están viviendo ahorita, estamos picando piedra, estamos arando terreno para el que venga, pues tenga mucho más claridad la escuela de qué es lo que tiene que hacer. Pero sí es un trabajo muy arduo, pero de verdad el beneficio para sus hijos es mucho mayor estando en este tipo de espacios y hay que tenerle paciencia un poco a esto. Creo que lo acabas de mencionar muy bien y hay muchas preguntas al respecto.
de que hace falta mucho en el sistema educativo nacional para poder ejercer el derecho a la educación que tienen también nuestros hijos, ¿no? Tal como lo menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El seguir trabajando en esta toma de conciencia que no nada más deben de recibirlos, tienen que hacer esas adecuaciones necesarias para poderlos atender. Y fíjate que me llama la atención una de las preguntas de Janet, una mamá que conozco. Cuando son chicos a veces es más fácil esta apertura y socializar con los demás niños. ¿Qué pasa cuando ya se empieza en la adolescencia, que es más difícil poder trabajar en un contexto de secundaria, tanto en la parte de inclusión educativa como en la parte de inclusión social y de interacción con los demás compañeros? Sí, es una realidad que en otros momentos y en otras etapas del desarrollo la situación es distinta. Primero que nada porque esta brecha de intereses se hace mucho más grande y es mucho más marcada, ¿no? Porque los chavos están con un ritmo de vida diferente muchas veces que nuestras personas con discapacidad. Les seguimos apostando el que ellos tienen que estar en estos entornos porque se siguen beneficiando a partir de ello. Sin embargo, les tenemos que dar un equilibrio donde haya personas que se identifiquen, con las que se puedan identificar, o sea, personas con alguna condición, algún grupo como Unidos, por ejemplo, les estoy haciendo el comercialote, pero Unidos es lo máximo para generar estos grupos de pertenencia que las personas necesitan. Todos tenemos amigos porque tienen cosas en común con nosotros. No tiene que ser un grupo de personas con síndrome de Down, un grupo con autismo, un grupo con PCI, sino dentro de estas mismas condiciones hay cosas que me hacen similar a ti, hay cosas que comparto contigo y entonces puedes ser mi amigo. Uno de los puntos más importantes en la adolescencia, pues es justamente eso. O sea, que cambiamos esta mirada de estar concentrados en el aprendizaje por querernos relacionar con todo Dios. Nuestros niños también lo viven, ¿no? Y si no les damos ese equilibrio de tener un espacio en donde pueden tener esta parte social, en donde puedan tener mayor o puedan tener pertenencia, pues entonces sí se genera conflicto en algún momento en la persona, porque es complejo y hay muchas acciones que se pueden hacer dentro de la misma escuela para que la persona busque espacios para seguir perteneciendo, pero sí hay una responsabilidad muy fuerte de la familia en buscar el que pueda pertenecer a algún grupo como Unidos, con donde haya colectivo de discapacidad y tener con quién identificarse. Tenemos unos minutos más y me gustaría tu recomendación de cada cuándo debe de asesorarse o debe de darse seguimiento con el alumno y con los maestros. Yo sé que ustedes lo hacen semanalmente, pero para otros de los profesores de los USAER, de los CAM, o en el caso de escuelas particulares, de los que están en encargados de inclusión, ¿cada cuándo hay que estar haciendo estos ajustes curriculares? Cada cuando hay que estar dando seguimiento. El seguimiento, por ejemplo, puede ser de un apoyo externo o del psicólogo o de USAER cuando menos una vez al mes, pero ese apoyo implica entrar a observar, ¿no? Implica entrar a observar al niño, implica entrar a observar al entorno, para entonces poder brindar estrategias puntuales que sigan apoyando y aportando a este proceso de inclusión. Los ajustes curriculares se tendrían que hacer en cada una de las planeaciones, sin embargo hay objetivos que podemos seguir tomando en cuenta para los siguientes meses que le puedan representar a la persona. Un ajuste curricular, también el objetivo que busca con una persona con discapacidad es que sea significativo y en algún momento pensar en la vida adulta o en estar o en el entorno o en algún otro entorno en donde esté la persona. Entonces, un seguimiento mínimo mensual bien llevado, dejando estrategias puntuales, acuerdos con las maestras y con las familias, por ejemplo, se pueden hacer reuniones bimestrales o trimestrales para entrega de resultados, para volver a plantear objetivos, para ver cómo la familia está viendo el proceso, porque también la familia tiene que escucharse dentro de estos momentos de trabajar el proceso de inclusión de su hijo. Oye, y esto lo estamos platicando para cuando entremos a la nueva normalidad, que todavía no estamos, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones ahorita que estamos en este periodo de contingencia, que muchos nos hemos topado como padres de familia, de apoyar directamente a nuestros hijos como monitores, como sombras, como asistentes educativos? ¿Qué recomiendas ahorita en este periodo para poder reforzar? Porque acuérdate que en muchos colegios no están dando planes para que puedas seguir estudiando ahorita, ¿no?
no tienen Yo esa creo que primero que nada, Así es. ¿Qué recomiendas? es disfrutarlos, disfrutar este proceso de poder estarlos acompañando, de poder saber qué necesidades tiene, de tener conciencia de en qué zona del desarrollo están, de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus posibilidades. Yo creo que todas las familias, y no nada más con hijos con discapacidad, sino todas las familias nos hemos enfrentado a esto, y qué padre es ver en qué momento se encuentra, porque entonces ya sé qué otras cosas puedo hacer independientemente de la parte de la escuela. Creo que es un momento muy valioso que podemos aprovechar para incluirlos en actividades de casa y entonces trabajar cosas muy enfocadas a autonomía, muy enfocadas a autodeterminación, muy enfocadas a autocuidado, que eso sí o sí le va a funcionar, le va a representar, va a ser importante en el desarrollo de cualquier persona con discapacidad. Entonces, es un momento importante para concentrarnos en esto. Recordemos que todos los que no tenemos formación de maestros, al tener nuestros hijos en la escuela, nos topamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Podemos buscar estrategias simples, estrategias sencillas. Afortunadamente ahorita hay muchos blogs, hay muchas aplicaciones, hay mucha información en internet, pero no abrumarnos solamente por el proceso académico, sino buscar complementar con otras cosas que podemos hacer con ellos, también como habilidades sociales, jugar con ellos, enseñarles a jugar, enseñarles a convivir, ponernos a jugar un uno, ponernos a jugar una lotería, enseñarles a jugar eres. Todas estas cosas mucho más importantes, cuando el niño regrese a la escuela va a regresar con otras habilidades totalmente distintas, porque el mejor entorno para aprender es la casa. Somos nosotros. Si nosotros les damos ese acompañamiento bonito a nuestros hijos, les damos todas esas herramientas necesarias para que en cualquier entorno se desenvuelvan bien, y eso va a ser cuando regresen a la nueva realidad. Una recomendación que sí sería sumamente importante es que les tenemos que anticipar a nuestros niños lo que va a suceder cuando regresen, y eso es que probablemente van a tener que llevar el cubrebocas, probablemente van a tener que llevar la careta, hay que trabajar desde ahorita la sana distancia para que ellos tengan esta información previa, y cuando se enfrenten a eso sea mucho más sencillo y sea mucho más amable que si no les damos nada de información. Anticiparlos mucho a estos cambios les va a ayudar a poder tener mayores elementos para cuando estemos en este proceso de cambio. Pero ahorita lo más importante que creo que todos los tenemos que hacer es no angustiarnos y tener el momento para disfrutarlos y tenerlos y aprender junto con ellos en el proceso en el que están. Increíble, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, muchísimas gracias por todo este conocimiento. ¿Puedes repetir tu correo electrónico para que te puedan contactar las personas interesadas? Dirección @amad.org.mx. Y tienes una página en internet también, ¿no? Sí, la página de AMAD tal cual, AMAD Puebla, estamos ahí directamente, nos pueden encontrar, pero en el correo de verdad me aplico para contestarles. Maravilloso. Y nada más, te agradecemos. Ahorita va a entrar también Gaby para poder cerrar nuestro webinar, pero sí me gustaría recordarle a los padres de familia, a los especialistas de USAER y de CAM, sí falta mucho para poder lograr una verdadera inclusión educativa en nuestro país, pero cada año seguimos avanzando más. Vemos muchísimas personas que estamos trabajando sobre eso, y cada uno de ustedes que está atendiendo esos webinars de CONFE van a ser agentes de cambio. Entonces, por eso nos estamos preparando desde ahorita para poder seguir impulsando el tema en nuestro país. Entonces, mucho ánimo y mucha actitud. Marce, muchísimas gracias. Gaby, te cedo la palabra para poder cerrar el webinar. Sí, claro, ¿qué tal? Marcela, pues muchísimo gusto de tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Muchísimos comentarios también, felicitaciones y demás, como bien lo ha comentado Karen. Y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, decirles que Marcela y Amad estarán con nosotros al final del mes nuevamente compartiendo otro tema, ¿no? No sé si, Karen, no me percaté si tú lo habías comentado, pero sí decirlo, ¿no? Que vamos a tener nuevamente una participación de ustedes, lo cual nos honra. Y bueno, pues decirles a todas las personas que en esta semana tendremos más actividades durante todo el mes, invitarlos a algunos conversatorios que tendremos súper interesantes, donde vamos a hablar acerca de vida independiente, y también otros donde estarán personas con discapacidad intelectual, hablando ellos mismos cómo ha sido para ellos
vivir con una discapacidad y trabajar por su inclusión, ¿no? Trabajar acerca de la defensa de sus derechos y todas las experiencias de ellos, cómo están viviendo también la pandemia. Entonces, ya les estaremos platicando, compartiendo, quiero decir, las fechas en las que vamos a tener estas participaciones. Y también en este mes, que es el mes del Padre, el Día del Padre, vamos a tener un webinario donde tendremos a algunos papás que van a hablar acerca de la crianza igualitaria, es decir, cómo los papás pueden participar en el desarrollo de sus hijos, también participar en promover la inclusión de sus hijos. Papás varones me refiero, ¿no? Porque a veces decimos papás y pensamos papás mamás, pero estamos hablando de papás varones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues se antoja un mes de muchísimo conocimiento. AMAD es una organización que forma parte de la red de CONFE, como las otras organizaciones que estarán acompañándonos con estos temas que acabo de nombrar. Agradecer a Familias Extraordinarias, representada por Karen Robert, porque nos está ayudando a moderar esta noche, junto con otras noches más que estaremos también compartiendo. Y bueno, pues sin más, les agradecemos su presencia, que descansen, hasta mañana. Muchas gracias.